Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta última lección de la clase de epístolas universales. Y bueno, hoy vamos a ver la epístola de Judas y creo que con esto terminamos nuestro curso de epístolas universales. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes, ministrarles un poco del conocimiento que es general para todos y bueno, quiero que empecemos bien. Básicamente el libro de Judas nos habla acerca precisamente de lo que hemos venido hablando, acerca de vida cristiana, pero también acerca de falsos maestros. Bueno, el libro de Judas fue escrita precisamente por el hermano de Jesús. Jesús tuvo dos hermanos que estuvieron sirviendo con él, tuvo varios hermanos, de hecho, que eran hijos de José y de María, los cuales no creyeron al principio, sino que después, cuando Jesús resucita, estos dos hermanos, que son Jacobo y que son Judas, Jacobo, que en la escritura lo conocemos como Santiago, y la carta que es a Santiago es del hermano del Señor, y también Judas es uno de los hermanos de Jesús. Entonces vemos y observamos precisamente que Judas era el hermano del Señor y él nos da una enseñanza muy práctica acerca de lo que escribe, ¿sí? Algunos piensan que esta carta precisamente no era una carta, sino algunos piensan que pudo haber sido una predicación que fue escrita, ¿sí? Y dice aquí que aproximadamente podemos ubicar la fecha de Judas en el año 65 después de Cristo. El propósito de Judas quería escribir sobre las bendiciones de la salvación, pero él sentía que otro asunto era más importante. Había una crisis terrible, los falsos maestros se habían infiltrado silenciosamente como lobos y estaban dividiendo a los creyentes. Algunos siguieron a los falsos maestros y otros permanecieron en la verdad, ¿sí? Y por otra parte, Judas les enseña algo muy importante, que es contender por el evangelio. Hay en estos dos libros que son, o estas dos epístolas que son Santiago y Judas, vemos el carácter de estos dos, que era un carácter muy firme, y no sé cómo es que se pudieron haber criado con María y con José, pero cuando vemos la forma en que ellos escriben, ellos tenían un carácter muy fuerte. Ellos tenían un carácter de respeto y de respetar, porque escriben de cosas muy sinceras y muy tajantes. Cuando observamos el libro de Judas, vemos cómo es que Judas habla de una manera directa, ¿no? Incluso en alguna parte de la escritura dice que los que hacen divisiones son los sensuales, los que no tienen el espíritu, precisamente porque está hablando de unas personas que son sensuales, que se dejan guiar más bien por sus emociones, por apariencias, que más bien precisamente por el Espíritu Santo. Entonces Judas es una persona que habla directamente las cosas como son, y en ese tiempo, como les he dicho en otros videos, había un problema en la iglesia ya después de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús hacia el cielo. Los cristianos tuvieron que batallar con varias cosas, y entre esas cosas precisamente estaban los falsos maestros que se habían introducido dentro de las iglesias para engañar a las personas. Pienso que Judas estaba como los principales dentro de las iglesias y que estaba a cargo de algunas pues de los hermanos en algunos lugares, y él contendía precisamente por la fe, y también él nos manda a contender por la fe. Algo interesante que encontramos en el libro de Judas es de que él menciona un libro que es el libro de Enoc. Este libro estuvo o está considerado como no canónico, no lo tenemos en la Biblia, y también los judíos no lo consideran como algo que esté precisamente inspirado. Pero me parece que el libro de Enoc está dentro también de los libros de la Septuaginta, los libros que se tradujeron del hebreo al griego, pero este libro viene a ser como una recopilación de literatura judía. Pero Judas ocupa este libro para señalar que hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Y
cuando observamos eso, pues simplemente podemos entender que no todo el libro de Enoch es inspirado por Dios, pero sí algunas partes Judas logra sacar precisamente para explicarnos un poco de lo que él trataba de decirnos en su epístola. En Judas capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene, dice la escritura en Judas capítulo 1, en el versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Y luego, precisamente, habla acerca de contender de la fe. Después de hablar en contra de los falsos maestros y decirle a la iglesia que tengan cuidado y que va a venir un juicio sobre estas personas, sobre los que no creen en el Evangelio y sobre aquellos también que están enseñando otra cosa que no es el Evangelio, Judas introduce bien que debemos contender por el Evangelio. Y este es un texto, por así decirlo, que apoya lo que es la apologética. Y la apologética básicamente es la defensa de la fe, defensa de lo que nosotros creemos. Y eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque el cristiano no es alguien que debería estar callado respecto a las cosas espirituales, sino el cristiano tiene que tener y presentar una defensa. Y esa defensa que se presenta es precisamente contender por la fe. De demostrar y decir por qué creemos lo que creemos y por qué creemos esto, por qué creemos en que Jesús es el Señor y el Salvador. Entonces, pienso que el libro de Judas es un libro muy directo, pero también es un libro que nos puede bendecir demasiado si lo tomamos seriamente. Es un libro que es neutral, por así decirlo, está dirigido a los creyentes y que puede ser de beneficio para todos nosotros. Dice el versículo 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Bueno, con esto terminamos el curso. Gracias por su atención, gracias por estar siempre presente y atento a los videos que subimos cada semana. Y el próximo periodo espero que podamos estar bien y tranquilos. Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien y que puedan seguir terminando sus cursos de teología en esta escuela. Dios les bendiga, hasta pronto, nos vemos.